Shalom a todos. En este Shabbat nos corresponde estudiar la Parashá Pinjas. Dentro de todos los estudios que tenemos semana a semana, esta Parashá en particular tiene un grado de información tremendo para nuestras vidas y sobre todo por el hecho de que nos hace entender cuál es el celo correcto. En esta Parashá en particular vamos a estar viendo y analizando la acción netamente de Pinjas y de qué forma nosotros también podemos entender dicha acción y qué podemos aprender prácticamente de ella. Sin duda alguna, esta es una paracha fascinante, sobre todo con todos los temas que vemos involucrados en ella, pero sobre todo con este primer punto que vamos a analizar netamente de lo que pasa con los Bene Israel en el desierto, que los lleva a cometer tal grado de transgresión ante los ojos de todos y sobre todo la acción de un justo, la acción de un sádic que genera un cambio rotundo en toda la historia de los Bene Israel. Por esa razón vamos a estar enfocándonos netamente en lo que es el versículo 7 del capítulo 25 de Bamidbar. Vamos a estar analizando netamente lo que es el celo por la casa de Hashem y también por la Torá. Dicho eso, nos vamos a centrar en esta acción prácticamente que lleva a cabo Pinjas y sobre todo cuál debiese ser nuestra acción al momento en que nosotros vemos que se está vulnerando, o más bien dicho, de que está en riesgo el cumplimiento de un mandamiento no solamente de nuestras vidas, sino que también cómo debe ser nuestra acción al momento en que estamos viendo de que uno de los nuestros está llevando a cabo una transgresión que podría generar prácticamente la destrucción de aquella persona o un resultado completamente negativo. Por esa razón en particular, debemos entender el concepto mismo del poder cuidar al otro, de tener un especial cuidado por nuestro prójimo, no solamente por nuestra vida, y que de esa manera también podamos ser edificadores en esa área. Fines o Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón y sacerdote, ha desviado mi furor de sobre los hijos de Israel al mostrar su celo por mí en medio de ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Esto es sumamente interesante porque es el resultado de la acción. Esta es la respuesta del resultado de la acción que lleva a cabo Pinjas. Por lo tanto, esto nos lleva a cada uno de nosotros a entender la magnitud de la acción como tal. Hay muchos que podrían entender esto como algo sumamente negativo, o sea, cómo es posible que una persona pueda justificar el asesinato, poniendo en contexto. Sé que muchos de ustedes ya saben el contexto de este relato en la palabra, pero es acá en donde vamos viendo algo sumamente progresivo, el hecho de que el pueblo, los Bene Israel, comienzan a transgredir, prácticamente comienzan a asimilarse, comienzan a prostituirse, ya comienzan a practicar de prácticamente sacrificios paganos, etcétera. O sea, ya están olvidando cuál es su esencia, están olvidando cuáles son las mitzvot. Y eso está generando prácticamente de que no solamente es ellos hayan cometido alguna transgresión como tal, sino que también los príncipes, los que están a cargo de muchas de esas tribus, también prácticamente están involucrados en estos actos que dentro del contexto de la Torá están completamente prohibidos. O sea, aquí podemos ver a líderes que también están siendo involucrados y están permitiendo esa mezcla en sus propias vidas. Es acá en donde prácticamente nosotros vemos el hecho de que llega un punto en que Hashem le dice a Moshe de que para que esto prácticamente pare y todos los principales que estaban participando de todas estas aberraciones tenían que ser expuestos sus cuerpos públicamente para que esto parara y que de esa manera el pueblo no siguiera adelante con todas estas acciones que eran aberrantes. Lo que aquí ocurre prácticamente es que Pinjas, al momento en que ve que ninguno de los jueces estaba haciendo algo, porque no se trata de que la acción de él haya sido
una acción pasional, una acción o emocional del momento, sino que se trata de algo mucho más profundo. El Midrash nos habla de que Pinjas prácticamente se detiene, comienza a ver que los demás no están haciendo nada y como los demás no hacen nada, él toma la acción de tomar una lanza y matar netamente al príncipe junto a la princesa de Midian. Esto lo lleva a cabo con un celo, lo lleva a cabo con un sentimiento de cuidar, de proteger prácticamente lo que es la casa de Hashem y así también la Torah. Por eso hay una discusión netamente cómo se puede, en este caso, justificar lo que es el asesinato, justificar esa acción, pero si vemos el contexto como tal, vamos viendo de que era necesario, era correcto, o sea, prácticamente lo que hizo Pinjas es lo que Hashem le había pedido a Moshe que hiciera. Acá, ojo, no estamos hablando de que porque Moshe no lo hizo o lo está haciendo Pinjas, no. Es acá en donde es revelado que Pinjas debía hacerlo. Entonces, lo que nosotros vamos analizando, sobre todo hay unos escritos que nos hablan relacionados directamente con eso, o sea, de que a Pinjas le es recordado un mandamiento, una alajá en particular, que le permitió tomar la acción que hizo. Entonces, dicho todo eso, lo que nosotros vamos analizando es una acción correcta basado en principios, basado en lo que dirige tu vida y de esa manera tú lo cuidas, lo proteges. En el caso de Pinjas o Fines, recibió un pacto eterno a pesar de su acto de matar a un sacerdote. Ese fue el resultado también para su vida y su descendencia, específicamente por su gran celo por la casa de Dios. Con respecto a las acciones de Pinjas, nuestros sabios concluyeron lo siguiente. Dios declaró, sin celo el mundo no se sostiene, no hay matrimonio y un hombre no puede establecer una casa. Es acá en donde el celo que estamos hablando y que estaba en la vida de Pinjas es un celo por las cosas sagradas, es un celo por todo lo que está relacionado con Hashem y con lo que él ha establecido en este mundo, basado en su Torá, en las mitzvot, etcétera. Es netamente ese cuidado que se debe tener. O sea, no podemos hacer vista gorda prácticamente a cosas que estamos viendo que están equivocadas, que estamos viendo que están mal y que podamos pasar sumamente como personas indiferentes. No podemos ser indiferentes ante actos, sobre todo en esta sociedad que estamos viviendo, donde prácticamente se está llevando a las personas, a la sociedad misma, a que vivan lejos de Torah. Mientras más lejos de Torah, mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque la Torah para muchos pone límites, restricciones, etcétera. Pero lo que está haciendo la Torah es cuidar nuestras vidas para que podamos tener una buena vida, no solamente en el escenario de esta tierra, sino en todo el contexto lo hablo, no se vayan solamente a un aspecto económico o algo así, sino que en todas las áreas de la vida. Y así también podamos tener parte en lo que es el mundo venidero. Dicho todo esto, ¿qué podemos aprender? Aprendemos de que un celo correcto sí es permitido. Un celo correcto por las cosas sagradas nos va a generar en cada uno de nosotros en que podamos prácticamente resguardar lo que es esencial para la vida nuestra y para la vida de todos quienes están a nuestro alrededor. Pero ojo, no se trata de que este celo correcto lo ocupemos porque sabemos que va a haber una recompensa. Si eso está en la mente de la persona, prácticamente eso ya se rompe. Si nos vamos al Brit Hadashah, nosotros podemos ver un relato como muy similar o que está dentro del contexto como tal y que nos dice, busca primeramente el reino de Hashem y su justicia y todo lo demás será añadido. O sea, no trate de buscar el reino de Hashem y su justicia por las añadiduras, por todas las otras cosas que te serán añadidas. No pienses en eso, sino que piensa de una forma pura, de una forma sincera, de que si tú quieres llevar a cabo una acción en la cual tú sabes que estás de acuerdo y en sintonía con la Torá, con la palabra, claramente esa acción ya va a generar algo positivo en tu vida. Pero no pienses en lo que puede venir, recuerda lo siguiente,
de que la gran mayoría de recompensas, por así decirlo, por una buena acción llevada a cabo en esta tierra, el resultado de eso bueno lo vamos a vivir en el mundo venidero. Es allá donde lo vamos a recibir. Por lo tanto, no se trata de que tú hagas algo porque sabes que vas a recibir una buena recompensa. Cuando tú sacas eso de tu mente, prácticamente lo que va a haber en tu corazón es algo genuino que te va a permitir llevar a cabo una acción sin pensar o sin enamorarte prácticamente de las bendiciones que pueden llegar por esa acción como tal. Rache explica que, perdón, deben usar, la cualidad de Canaút o lo que es el celo. Vamos a ver prácticamente lo que es esta cualidad como tal. Esa cualidad aparece 5 veces citada en la Tanaj y una gran mayoría hace alusión a que es una buena cualidad, digna de imitar y también de alabar. Dios mismo fue descrito con esta cualidad precisamente en el segundo de los 10 mandamientos cuando habla acerca de la idolatría. Nos dice el Caná, Dios celoso. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo acá? Se trata de cuál es el celo correcto. Hoy en día se habla mucho de los celos, se habla mucho prácticamente de esos celos enfermizos, etc. Si tú pones en comparación, prácticamente no tiene nada que ver la definición de uno con el otro. El tipo de celo que estamos hablando acá, netamente se trata el celo por las cosas sagradas, el celo por todo lo que esté relacionado con Hashem y así también con su casa y con su Torah. Es ahí en donde nosotros, como les decía anteriormente, no debemos ser indiferentes. Si hay indiferencia en ti, en todo lo que está relacionado con Hashem, es porque algunos aspectos de tu vida ya están siendo influenciados o también ya está generando algún grado de mezcla y eso no está permitiendo de que tú puedas vivir con el Canaút correcto. En cierta manera, si te es indiferente el pecado que está ocurriendo a tu alrededor, el pecado que puede estar ocurriendo con tus cercanos, el pecado que está ocurriendo en la sociedad, en el mundo. Sin lugar a duda, eso va a generar de que prácticamente la persona diga, pero es que está escrito de que va a haber más maldad, van a haber muchas más cosas negativas, etcétera. Sí, nosotros sabemos que va a ocurrir eso, pero no tenemos que entrar en la indiferencia. Porque la indiferencia va a generar de que nosotros, como hijos de Hashem, no llevemos el mensaje a aquellas personas que lo necesitan y que están viviendo en la indiferencia. O sea, si ellos no están hablando, ¿quiénes van a hablar? Debiésemos ser nosotros. Y si nosotros no hablamos, ¿quiénes van a hablar? Serán las piedras. Por lo tanto, es ahí en donde debemos dejar claro lo siguiente. Si nos enfocamos en lo que estaba ocurriendo con Pinjas, recuerden de que la acción que se llevó a cabo por los Bene Israel llevó al pueblo o llevó esa situación a que murieran 24.000 personas. Y la acción de celo de Pinjas generó de que esa mortandad parara. Te das cuenta de que la acción de un justo celoso de Torah puede generar de que todo aspecto negativo pueda parar no solamente en una persona, en una familia, en una comunidad, en la sociedad, sino que también en un país. La tarea que hay en nosotros al conocer Torah es grandísima y no podemos desviarnos de aquello y debemos seguir adelante en nuestro trabajo, sobre todo para que podamos seguir edificando a aquellos que están a nuestro alrededor. Pero acá también hay un cuestionamiento que se le hace a Pinjas y el Midrash nos dice, ¿por qué Hashem describió a Pinjas como el hijo de Eleazar y el nieto de Aarón? Aquí se plantea una pregunta y también en el tratado también nosotros lo vamos viendo. Y lo que nos dice el Midrash está muy relacionado con la cita que les tengo del tratado que viene a continuación. Pero prácticamente esto nos habla netamente de que se le estaba cuestionando a Pinjas netamente por sus descendientes y por qué razón él tenía que ser la persona que recibía esta bendición por parte de Hashem.
y sobre todo cuestionando también la acción que llevó a cabo. Pero es acá en donde vamos viendo lo siguiente que es sumamente interesante, y acá podemos ver una discusión de la Guemará bien espectacular, y que nos dice lo siguiente. La Guemará pregunta, pero no es el caso que, según la tradición oral, las tribus estaban denigrando a Pinjas después de matar a Zimri, diciendo, ¿sabía usted que este hijo de Putí, el hijo cuya madre del padre se va dado vacas para la adoración de ídolos? ¿Debería este hombre matar a un príncipe de Israel? Evidentemente, su abuelo Putí era Yitro, no Yosef. La Gemara responde, más bien, Fineas o Pinjas descendía tanto de Yosef como de Yitro. Si el padre de su madre descendía de José, la madre de su madre descendía de Yitro. Y si la madre de su madre descendía de José, el padre de su madre descendía de Yitro. La Gemara confirma esta resolución. El lenguaje también es preciso, perdón. Tal como está escrito. Eleazar tomó una esposa de las hijas de Putiel, lo que implica que provenía de dos hijas de hombre llamado Putiel. La Gemara concluye, puedes aprender del versículo que esto es así. Por lo tanto, es acá en donde prácticamente la discusión que se genera o lo que estaban hablando en contra de Pinjas, en esta discusión de la Gemara prácticamente se deja establecido lo que es. Se deja establecido efectivamente cuál era su descendencia, lo que prácticamente estaban criticando a los demás. Eso ustedes lo pueden ver en el Tratado de Sotá 43a3. Entonces, lo que nos dice el acto de Pinjas. En la superficie pareciera que el acto de Pinjas estaba agudamente en pugna con la filosofía de su abuelo, porque seguramente el asesinato es una cosa indiscutiblemente cruel. Hashem, por lo tanto, explicó que Pinjas realmente realizó un acto de bondad semejante a las acciones piadosas de su abuelo Aarón, matando a Zimri. Él rescató al pueblo entero de la muerte a manos del cielo, porque todos ellos eran culpables de tolerar el mal en su medio. De ahí que la acción de Pinjas benefició a todos los Bene Israel. Por lo tanto, es acá donde vamos viendo de que hay un cambio, no solamente en lo que es la vida personal de Pinjas, sino que es una acción que generó beneficios para todo un pueblo. Recuerden, la mortandad cesó. 24.000 perecieron porque eran personas que estaban netamente involucradas en este acto de transgresión. Hay un midrash que nos habla netamente de cómo Moshe sabía los que debían morir, los que debían matar por esta acción. Y prácticamente era de que la luz de Hashem alumbraba a todos aquellos que habían cometido ese acto y por lo tanto se sabía quiénes tenían que morir, quiénes habían cometido esta transgresión que llevó prácticamente a una transgresión colectiva a todo el pueblo. Veamos lo que nos dice ahora el Tratado de Berajot. Aquel que ve a Pinjas en un sueño es un presagio de que un milagro se llevará a cabo en su nombre, al igual que los milagros eran formada por Pinjas. Quien ve un elefante en un sueño es un presagio de que los milagros se realizarán por él. Alguien que ve múltiples elefantes en su sueño, milagro tras milagro se realizarán por él. Es bien interesante lo que nos dice este tratado, pero la verdad es que el hecho de que esté involucrado el nombre de Pinjas, eso habla de que el acto que llevó a cabo, sí, y también por el resultado mismo de aquel, sí era un acto necesario. Y era un acto que efectivamente Hashem lo miró con buenos ojos. A diferencia de quizás el Sanedrín, a diferencia de los jueces que estaban en ese momento, de que muchos comenzaron a cuestionar y no entendieron el por qué él, que era uno de los menores, que él supo de por boca de Moshe cuál era la instrucción de Hashem
en contra de todos los líderes que habían caído en esta transgresión, pero al momento él siendo el menor de ellos, que sus mayores, los que tenían más edad, no hacían algo, él con el celo profundo que había por la casa de Hashem y por la Torá de Hashem, él lleva a cabo este acto y mata a estas dos personas. Todo esto a nosotros nos lleva a entender lo siguiente: ¿a qué estamos dispuestos cada uno de nosotros? A la mayor prueba a la que nos enfrentamos hoy en día es el acto de reunirnos con el propósito de establecer su casa. Para superar nuestra mayor prueba, especialmente cuando vemos al mundo en caos, es lo que estamos viendo en particular hoy en día, un mundo que está lejos de la Torá. Aquellos que deciden establecer la casa deben tener gran celo y santificar el nombre de Dios. Santificar su nombre significa que debemos unificar su nombre para estar en perfecta unión con Él y con los que nos rodean. El Talmud cubre este concepto de una manera única. ¿Qué es lo que nos dice? Dijo Rab Papa a Abayé: ¿cómo es para las generaciones anteriores los milagros fueron realizados y para nosotros los milagros no se realizan? No puede ser debido a su superioridad en estudio. Las generaciones anteriores solían estar dispuestas a sacrificar sus vidas por la santidad del nombre de Dios. Nosotros no sacrificamos nuestras vidas por la santidad del nombre de Dios. Acá nosotros podemos ver de que mientras van aumentando las generaciones, quizás, este es un pequeño análisis que podemos hacer. En estos tiempos tenemos más acceso a la información que generaciones anteriores. Pero ese acceso a la información no prácticamente va a generar de que la persona vaya a sacrificar o lo lleve a sacrificar su vida por la santidad del nombre de Dios. Pero las antiguas generaciones sí estaban dispuestas a ello. Entonces, muchas veces podemos entender aquello y a veces no. ¿A qué estamos dispuestos? Estamos dispuestos a hablar cuando vemos que hay transgresión. Estamos dispuestos a hablar cuando hay pecado. Estamos dispuestos a hablar cuando hay una situación que puede generar algo negativo en la vida de la persona. Por esa razón en particular es fundamental que nosotros vayamos entendiendo el siguiente aspecto: de que no se trata de mí mismo, sino que se trata de la causa que sigo. Se trata de lo que creo. Se trata de mi emuná, se trata de mi fe. Se trata de la Torá y que la Torá sea transmitida a la mayor cantidad de personas para que puedan vivir de acuerdo a lo que es la Torá. No de una forma religiosa, no de una forma legalista, sino que entendiendo y viviendo lo que la Torá nos dice que debemos hacer y lo que no debemos hacer para nuestro bien. Como dice el Rab Shaul, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por eso, prácticamente, lo que nosotros vamos entendiendo es lo que puede generar la Torá y la transformación que genera la Torá en la vida de la persona. Por esa razón, acá nosotros vamos viendo un grupo de líderes, un grupo de jueces, y que solamente uno tenía un profundo celo por la Torá. No quiero decir que los demás no lo tenían, pero hubo uno que marcó la diferencia, que fue un pionero. Siempre tiene que haber alguien que se levante. Siempre tiene que haber alguien que tome la iniciativa. Y muchas veces ese es el más cuestionado. Muchas veces ese es el que más piedras recibe. Pero tiene que haber alguien, siempre tiene que haber alguien que lo haga. Y es lo que está ocurriendo en este punto en particular. Si no hubiese habido alguien que se parara y que tomara esta acción, créanme que, o más que me crean, no, o sea, un análisis propio, pienso de que los resultados hubiesen sido mucho más nefastos de lo que fueron. Mucho. Por lo tanto, la acción de alguien con celo de Hashem puede generar sanidad, restauración, puede generar muchas cosas positivas, no solamente en la vida de una persona, sino que en la vida de un pueblo. El celo que tenemos hoy en día no puede ser solo a través de la destrucción de los viejos cimientos. A menudo los cristianos descubren las raíces de su fe y la magnitud del engaño de la iglesia como entidad, y se vuelven sorprendentemente antagónicos tanto como los cristianos como
con los cristianos como con la iglesia. Es importante entender que nuestra responsabilidad no es destruir la ciudad antigua, sino más bien llamar a los de la vieja a establecer la nueva. ¿Qué es lo que nosotros entendemos de todo esto? El celo como una cualidad. En el profeta Nahum nos dice que el Eterno es un Dios celoso. También en Yehoshua hace alusión a que Dios actúa de esta manera. Existe un precepto que nos encomienda conducirnos de la misma manera en la que se conduce Dios, es decir, imitarlo. Por lo tanto, aprendemos que la cualidad de Kanat Leshem Shamaim, el celo por la causa divina, es algo bueno y digno de adquirir. Por lo tanto, cuando uno prácticamente entiende este concepto como tal, ese celo correcto, sin duda alguna sabe lo que tiene que defender, sabe lo que debe ser defendible para que de esa manera pueda trascender no solamente en nuestra vida, sino que también en las próximas generaciones. ¿Qué es lo que pasa con Pinjas en particular? ¿Por qué la acción de él? Primero que todo, siente dolor por lo que sucede y como resultado toma, claro, son medidas extremas. Todo asesinato, toda muerte es una medida extrema, pero era necesaria en este punto. Veamos atentamente los hechos. Primero que todo, el pueblo de Israel comienza a prostituirse y asimilarse con las mujeres de Moab. El pueblo participa en los sacrificios paganos y come de ellos. El pueblo se arrodilla ante los dioses de Moab. E Israel se apega a la idolatría de Moab. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Si ustedes se dan cuenta, es una transgresión progresiva, una transgresión que parte muy de abajo hacia arriba, y ese es el problema. No es que el problema parte de arriba hacia abajo solamente, sino que el problema es de que cuando se pudo haber detenido esto, no se hizo y esto escaló a las altas esferas. Por ejemplo, primero vemos que al pueblo que comienza prácticamente a prostituirse con las mujeres paganas y tal vez es motivado también por la pasión, por el deseo, lo que también nosotros llamamos por el mal instinto. Y después, ¿qué es lo que nos dice? De que no solamente ya es una pasión carnal, sino que comienzan a practicar o añadir lo que es los ritos idólatras. Por lo tanto, se dan cuenta cómo es progresivo todo esto y esto es una línea que nos permite a cada uno de nosotros a tener mucho cuidado. Atención, este prácticamente es una advertencia. Miren lo que puede ocurrir si la persona se desvía. Avanzan un paso más dramático y ahora ellos mismos prosternan ante la idolatría y le rinden pleitesía, o sea, ellos son activos prácticamente en estos actos. Luego llega el punto más grave de toda esta situación, y es que no solo sirven a la idolatría en forma esporádica, sino que ahora se apegan a ella. Entonces, el punto que hace la situación más grave aún es que ya no solo el pueblo está actuando así, sino Israel, es decir, también las personas importantes y renombradas del pueblo. Por lo tanto, lo que nos ayuda a entender todo esto netamente es a poner atención en lo que está pasando en este mundo. ¿En qué grado está el mundo o la sociedad en la cual nos encontramos en este día? Por esa razón es fundamental que el temor y el amor de Dios esté presente en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vemos una actitud que había en la vida de Pinjas. Muchos piensan de que fue impulsivo, pero no lo fue. No fue fanatismo, no fue sentimentalismo, no fue nada de eso. Fue algo que llevó a cabo a través de la convicción de sus valores y de lo que él defiende. O sea, prácticamente podemos entender que fue un acto bien pensado y completamente lógico ante la situación. Por lo tanto, acá nosotros vamos viendo de que es él, como decíamos anteriormente, que llevó a cabo lo que Hashem le había ordenado a Moshe hacer. Y la situación se dio para que él actuara. Miren, él tiene la valentía de realizar un acto sumamente dramático. Solo, no participó con la ayuda de los demás, que se hayan levantado 4 o 5 jueces, no, solo se levantó. Aún sin contar con el apoyo del tribunal o del Sanedrín, solo se levantó.
prácticamente lo que nosotros vamos viendo de que esta acción la hace solamente un individuo común del pueblo, para muchos, pero así también como uno de los Midrash nos habla de que él también estaba presente dentro de los líderes cuando Moshe le da las instrucciones de lo que el Eterno había pedido. Entonces, prácticamente lo que nosotros vamos viendo de que se queda expuesto a toda la tribu que quiera lincharlo por haber matado a su príncipe. Se dan cuenta de toda la connotación, todo lo que hay detrás de este punto. No solo mató a un príncipe de Israel, sino que también tuvo el valor de matar a una princesa de otro pueblo, arriesgándose de que el rey de Midian se quisiera vengar de él, lo quisiera matar. Pero aún así su celo era mucho mayor. Entonces, esta actitud la lleva a cabo delante de todos. ¿Qué quiere decir todo esto? De que no lo hizo en privado, sino que para que todo el pueblo viera, lo hizo público. Entonces, lo que ocurre con todo esto es de que la plaga se detiene y la mortandad para. En definitiva, él hizo la voluntad de Dios. Y Dios, que es el que conoce los pensamientos e intenciones de nuestro corazón, de cada una de las personas, es el que atestigua que la actitud de Pinjas salvó al pueblo de Israel. Es por eso que le otorga dos recompensas, una con respecto a la actitud hacia Dios y otra con respecto a la actitud hacia su pueblo. O sea, prácticamente vamos viendo que esa acción está relacionada con las 10 palabras, netamente con las relacionadas, las verticales entre Hashem y el hombre, y las horizontales entre el hombre y también su prójimo. Por lo tanto, vemos de que es él que actúa pragmáticamente en todo este asunto, no es una persona cualquiera, sino que es un juez, observa prácticamente la situación, tiene bien clara la voluntad de Dios y actúa con valentía, cela por Dios y también cela por todo su pueblo. Lusato nos dice que los conceptos del amor y el temor a Dios acercan al hombre y hacen que se apegue a su creador, bendito sea. Y esto está dicho en referencia al amor y el temor verdadero, es decir, el amor a su nombre, bendito sea, no al amor a la recompensa, y el temor a su gran magnificencia, no al temor al castigo. Por esa razón, cuando tú escuches a alguien que te diga, acércate a Dios para que tú huyas de un castigo, o si no te acercas a Dios, va a venir ese castigo, el otro, huye de esa persona primero que todo. Porque nadie se puede acercar a Dios para escapar de otras cosas, por temor. Primero que todo tiene que ser con amor y con un temor reverente, no como se ha enseñado muchas veces. Y aquí este temor, miren lo que hace el verdadero temor, el temor a Dios. Purifica al hombre de la oscuridad de la materialidad y del cuerpo físico y hace que esté envuelto por la presencia divina. Y cuanto más grande sea el temor, mayor será la purificación y la inspiración. Y quien llega a ese nivel de temor en forma constante siempre estará envuelto por la presencia divina. Y eso es lo que pasaba con Pinjas. O sea, había amor por Dios, por la casa de Dios y por la Torá, y así también había temor por Hashem. Eso generó de que él se pudiera diferenciar de los demás jueces y pudiera llevar a cabo la acción que nosotros ya hemos analizado. ¿Qué es lo que nos dice el Derech Lahaim? Pues el amor a la recompensa y el temor al castigo solo son amor por uno mismo y miedo de no ser castigado. Y ese amor y temor no acercan al hombre a Dios. O sea, solamente el amor verdadero, el amor correcto y el amor y el temor correcto, que es el temor a Hashem, solamente esos dos conceptos van a acercar al hombre a Dios. La yirá en Pinjas. El concepto de yirá no significa solo miedo, sino también encierra todo el temor, la veneración, el respeto, la reverencia y la devoción por que la persona siente ante la grandeza, la magnificencia y la excelencia de Dios, al darse cuenta de lo íntimo que es ella, ínfimo que es ella, y ello provoca un sentimiento de sumisión y anulación ante él. Lo que importa es la grandeza de Hashem. Lo que importa es la reverencia, el respeto, la devoción que uno debe tener a él. Pero solamente eso se logra con el temor correcto, con el temor a Hashem y con un amor verdadero. Dos aspectos que sí estaban en la vida de Pinjas. Que este Shabbat sea de gran bendición para cada uno de nosotros
y que podamos seguir creciendo y avanzando más y más en Él, y que en todo podamos ser bendecidos por Él y para Él. Shabbat Shalom a todos.